Dios. Gloria a Jesús. Tomen su Biblia en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 10, versículo 13. No se olvide que estamos predicando solo en el Evangelio de Lucas. Venimos desde el versículo primero. Y ahora vamos con el versículo 13, que diga 10, 13 al 16. Vamos a predicar bajo el tema el juicio de Dios contra las ciudades incrédulas. El juicio de Dios contra las ciudades incrédulas. Lucas 10, 13 al 16. Un saludo para mis hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Queremos decirles que siempre estamos orando por ustedes en los días de ayuno, en las oraciones de los miércoles. Y bueno, día a día oramos por toda la iglesia y oramos por todas las personas. Eso dice la Biblia, que oremos por todos, ¿verdad? Así que nuestras oraciones también son para ustedes. Gloria a Dios. Esperamos que esta palabra esté llevando bendición a su vida. Leemos Lucas capítulo 10, versículo 13. Dice la Biblia: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Oramos. Padre que estás en los cielos, bendito Señor, eterno Dios, glorifícate en esta hora, Padre. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente. Habla tú, mi Señor. Prepara el corazoncito de todos mis hermanos que están aquí presentes y de aquellos que van a oír a través de las redes sociales. Que esta palabra edifique, que esta palabra consuele, que esta palabra lleve bendición a cada uno de sus vidas. En el nombre de Jesús, ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno, echo fuera toda obra del mal, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que de mi boca salgan palabras con gracia, sazonadas con tu Espíritu Santo, que edifiquen a tu pueblo. Gracias, bendito Maestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Juicio de Dios contra las ciudades incrédulas. Gloria a Dios. Voy a suplicarles que pongan mucha atención a esto que vamos a hablar. Gloria a Dios. Yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana. Levante la mano, pero enérgicamente, todo aquel que haya recibido un milagro de Dios. Casi todo. Gloria a Dios. Esto es bien importante porque de esto se trata el mensaje. Oiga bien, yo quiero decirle, mis hermanos, que a esta altura en donde el Señor dijo esto, Él ya había ido a muchas ciudades y a muchas aldeas a predicar. Y ya había mandado predicadores, envió a los 12, después envió a los 70. De manera que en todos esos lugares donde había ido él a predicar y enviado mensajeros, allí ya había habido muchos milagros. Y muchas personas
habían creído, pero también habían muchos que permanecían incrédulos a la palabra del Señor. Ahora, y a esas ciudades incrédulas fue donde el Señor proclamó juicio contra ellas. Y yo voy a explicarle paso a paso, con la ayuda del Señor, lo que dicen estos versículos. Primero, vamos a ver el juicio que dio el Señor contra Corazín y contra Betsaida. Oiga lo que dice el versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Primero, quiero hacer notar, mis hermanos, que este pasaje o este acontecimiento lo citó también Mateo en su capítulo 11 y versículo 20 al 24. Y en el versículo 20 dice, o sea, Mateo 11, 20, dice que el Señor comenzó a reconvenir a las ciudades en donde Él había hecho muchos milagros. ¿Sabe qué quiere decir la palabra reconvenir? Quiere decir reprochar y quiere decir reprender. Eso quiere decir la palabra reconvenir. Reprochar. Lo reprochó. En otras palabras, mis hermanos, óigame, el Señor reprocha a toda ciudad y a toda aquella persona que recibe un milagro o lo ha visto y se muestra indiferente al mensaje de Él y no responde de una manera correcta ante lo que ha visto y ante lo que ha experimentado. Lo reprocha, lo reprende. Por eso, mis hermanos, óigame, por eso pregunté que levantaran la mano quién había recibido alguna vez algún milagro. El Señor espera que aquel que le ha hecho un favor, aquel que le ha hecho un milagro, el Señor espera que aquella persona que ha visto algo, una obra gloriosa de Él, responda. Eso espera Dios, porque los milagros para eso son. Para el que no cree con la palabra, crea por las obras. Y Él espera ello. Por eso yo quiero decirle, mis hermanos, nosotros, al recibir un milagro de Dios, al ver una manifestación poderosa de Dios, tenemos que responder, mis hermanos, con obediencia, aceptando la palabra bendita de Dios. Debemos de responder con agradecimiento. ¿Se goza? ¿Puede darle un aplauso a Cristo, mi hermano? ¡Alabe el nombre glorioso del Señor! Gloria a Dios. Ahora, el Señor le dijo a la ciudad de Corazín y a la ciudad de Betsaida, le dijo, ¡ay de ustedes!, le dijo. ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir, mis hermanos, te va a ir mal, te va a ir duro, porque yo para eso les prediqué, para eso les envié predicadores,
Y para eso se han hecho milagros. Pero ni así han respondido de una manera correcta. ¡Ay de ustedes! Dolor, dolor. Les va a ir mal. Ahora, yo quiero decirle esto. En Corazín y en Betsaida se habían hecho muchos milagros. Muchos milagros. Allí, mis hermanos, el Señor fue en donde Él caminó sobre las aguas. Se lo voy a leer. Marcos 8:22. Allí a la ribera, cerca de ellos, el Señor hizo ese milagro que caminó sobre las aguas. ¿Quién no supo de ese milagro? Marcos 6:45. 6:45. Dice la Biblia: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? A Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Quién de Betsaida no supo de ese milagro? Todos supieron. Repito, Marcos 6:45 al 52. ¿Usted cree que eso no fue una gran notición? Al amanecer, mis hermanos, la gente, los discípulos comentando: anoche por la madrugada, el Señor venía hacia nosotros caminando sobre las aguas. ¿De veras? Sí, ¿lo vieron ustedes? Sí, yo lo vi. ¿Tan seguro? Sí, yo lo vi. ¡Qué milagro! Jesús desafiando la gravedad. Aleluya. ¿Se gozan por eso, hermano? Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre glorioso del Señor. ¿Quién no supo? Además de eso, mis hermanos, allí en esa región, el Señor, hermano, le dio vista a un ciego. Marcos 8:22. Marcos 8:22. Oiga lo que dice la Biblia. Aconteció un día que entró una barca con sus discípulos y les dijo: perdón. Es el mismo pasaje. Perdón. Copié mal el versículo. Pero oiga, mis hermanos, en Betsaida, si alguno me ayuda, por favor. Amén. Permita. Entonces yo lo estoy ubicando mal. Marcos 8:22. Oiga lo que dice la Biblia. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le tocó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿A dónde fue? En Betsaida. Y yo le aseguro que aunque el Señor le dijo a este varón: no andes contando, y después no lo vieron que, primero lo vieron ciego y después lo vieron que andaba bien, que veía bien.
¿Quién nos iba a dar cuenta allí que el Señor le dio vista a este varón? ¿Quién? Todo el mundo. Todo el mundo. Allí también en Betsaida, mis hermanos, fue donde, mis hermanos, el Señor multiplicó los panes y los peces. Ahí fue donde el Señor le dio de comer a 5,000 personas. De 5 panes y 2 peces. ¿Cuánta era la gente que vio? Y no solamente vio, comió. ¿Cuántos fueron? 5,000. 5,000. Entonces, ¿qué milagros? Caminó sobre las aguas, le dio vista a un ciego, multiplicó los panes y los peces, comieron 5,000. Por eso le dijo el Señor, no, les dijo, con todo lo que ustedes han visto, esto fuera tiempo, le dijo. Esto fuera tiempo que ustedes estuvieran arrepentidos, en ayuno, en oración. Estuvieran en saco de silicio. El saco de silicio, mis hermanos, estaba haciendo alusión al Señor a cómo hacían los ayunos antes. ¿Cómo los hacían? El saco de silicio era una tela que se ocupaba para hacer bolsas, para depositar granos, sacos. Pero de esa tela hacían vestuarios. Y luego, mis hermanos, se vestían con esa tela el día del ayuno y se tiraban ceniza. ¿Cómo se llama? Simbolizando humildad, o señal de humildad o de humillación. Por eso le dijo el Señor, no, ve para los milagros que ustedes vieron ya. Ustedes estuvieran arrepentidos, humillados, ayunando. Pero no es así. Ahora, yo pregunté que levantaran la mano a los que habían recibido un milagro. ¿Qué milagros hemos experimentado nosotros? ¿Qué milagros hemos visto nosotros? El primer milagro es que somos convertidos. Ese es el milagro más grande. ¿Sí o no? Todos hemos recibido milagros. Bueno, al menos que usted no sea convertido. Pero si usted es convertido, ese es el milagro primero. Para cambiar a nosotros nuestras vidas no es fácil, como andábamos en el mundo. Bendito Dios a los que han nacido en el Evangelio. Pero los demás hemos andado todos arruinados en las calles, ¿sí o no? Para convertir un fumador, un borracho, un mujeriego, un ladrón, un pervertido, eso no es fácil. Pero eso lo hace el Señor. Aleluya. Es el milagro más grande. Gloria a Dios. Ahora, pero ¿cómo respondemos? Ese es el punto. Pero ¿cómo respondemos ante eso? ¿Cómo? El Señor les dijo, óigame. Y además, el Señor les dijo, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, esas ciudades ya se hubieran arrepentido. Y lo terrible es esto, oiga bien, Corazín y Betsaida eran ciudades o aldeas judías. Gente que tenía la palabra de Dios, gente que asistía a las sinagogas, gente que leían la ley de Dios, gente que oraban. Pero Tiro y Sidón no. Tiro y Sidón, mis hermanos, eran ciudades paganas.
Y pertenecían a Fenicia. Pero, mis hermanos, pero Corazín y Betsaida no. Ellos no. Qué terrible, mis hermanos. Oiga bien. Que responda ante los milagros, ante la predicación. Responda mejor un pagano que un cristiano. Eso es inconcebible. No tiene que ser así. ¿Cómo es posible que un incrédulo, un pagano, va a ser más agradecido ante los milagros, va a atender más la palabra de Dios que un verdadero cristiano? No, no es posible eso. Por eso les dijo el Señor: ay de ustedes, les dijo. Mire, en la Biblia tenemos ejemplos de gente no cristiana, no judía, y respondió a la predicación. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán, ¿de dónde era él? De Siria. ¿Quién le predicó? Una jovencita que habían traído cautiva y estaba de sirvienta en la casa de Naamán. Esa le predicó. Y aunque quiero decirle algo, ¿le costó? Sí le costó. Ustedes saben el proceso que llevó, pero creyó. ¿Le costó? Sí que le costó. Pero ese hombre se convirtió. ¿Por qué creo yo que se convirtió? Por lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 17. Oiga, segundo libro de Reyes 5, 17. Voy a leérselo. Oiga lo que dice la Biblia. Segundo libro de Reyes 5, 17. Cuando él fue sanado, oiga la reacción de él. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Esto. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Qué más quiere? ¿Qué dijo él? Renuncio, dijo, a todo Dios. Y ahora se convirtió. Aunque quiero leer el otro versículo porque alguno va a decir algo. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y le dijo el profeta: ven paz, le dijo, andate, le dijo. Y se fue pues y caminó como media lengua de tierra. Aleluya. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. En otras palabras le dijo: mirá, le dijo, solo aquí voy a fallar, le dijo. Pero voy a fallar por protocolo, le dijo. Por protocolo. Por protocolo voy a fallar. Pero por otra cosa no, le dijo. Porque de aquí en adelante me consagro para el Dios de Israel. Aleluya. Alabe a Jehová, hermano. Bendiga el nombre de Dios. Vaya. Le costó creer, pero se convirtió. Otra persona que se convirtió fue la viuda de Serepta de Sidón. Esa mujer se convirtió. O fue obediente a Dios. ¿Y de dónde era? ¿De dónde era? Era
de Sidón, y Sidón también es Fenicia. Yo le quiero leer primer libro de Reyes, capítulo 17. Oiga, 17 y versículo 9. Oiga lo que dice la Biblia. Le leo el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate, vete a Serepta de Sidón. Serepta de Sidón es Fenicia. Y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Le he dado, ¿qué le dijo el Señor? Orden. ¿Y ella qué hizo? ¿Desobedeció? No, obedeció. Cuando el profeta le dijo, hazme una torta de pan, se la voy a hacer. Naamán, no siendo judío, creyó. Esta mujer, no siendo judía, obedeció a la orden de Dios. Ahora, óigame lo que le voy a decir, que el Espíritu Santo le predique a usted, no yo. ¿Qué estamos desobedeciendo nosotros? Dígame. No, allí a su mente, que el Espíritu Santo en este momentito le diga. Porque yo le podía decir un montón de cosas. Una, no querés ayunar. Que el Espíritu Santo le diga. Que el Espíritu Santo le diga. ¿Qué área nosotros? Dios nos manda que obedezcamos y que hagamos, y nosotros nos hacemos los suizos. Nos hacemos los locos. Demos un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Alabado Jehová! Porque nosotros para eso sí somos buenos. Nosotros bien arreglamos la cosa. No, que porque aquí, que porque allá. Nada, ante Dios no hay excusa. La palabra de Dios, hermano, no se regatea. Esa se obedece. En el ejército dice, la orden no se, ¿qué? No se discute, se cumple. Y si así es en el ejército, ¿cuánto más? La voz de Dios. Aleluya, démosle aplauso a Cristo, hermano. Alabemos el nombre glorioso del Señor. Bueno, ahora, oiga bien. Luego en el versículo 14 tenemos el juicio del Señor sobre Corazín. Que diga, tenemos el juicio sobre Corazín y Betsaida. Ya este es el juicio personal del Señor. Le dice el Señor, por tanto, el juicio será más tolerable. Por tanto, el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. En el mensaje pasado hablé un poquito de esto. En otras palabras, el Señor dijo, en el trono blanco, cuando se trate de dar la sentencia para Corazín y Betsaida, será más dura el castigo que para, ¿qué? Que para Tiro y para Sidón. Porque en ustedes han habido milagros. En ustedes, le digo el Señor, han habido predicadores. No se olvide, mis hermanos, que la predicación en ese tiempo no era para los pueblos extranjeros. Jesús dijo, he venido a la casa de Israel. Después dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero allí estaba limitado solo para los judíos.
¿Qué quiere decir? Hermano, que el que tiene más luz y rechaza, el castigo será más severo. Yo dije el domingo pasado que en el infierno, hermano, habrán grados de castigo. Habrán grados de castigo. Ahora, hermano, ¿cómo es posible, mis hermanos, qué terrible sería de que gente que oyó el Evangelio, gente que estuvo en los templos, hermano, aparezca en el infierno? No, eso no es posible. Eso no es posible. Nosotros debemos de responder a los milagros y al mensaje de Dios. Damos un aplauso al Señor, hermano. Alabemos el nombre glorioso del Señor. Ahora vamos contra el juicio. Vamos a explicar el juicio contra Capernaum. Capítulo 15, versículo 15. Lucas 10:15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, le dijo. Qué terrible. Ahora, ¿por qué le dijo el Señor que Capernaum es levantada hasta el cielo? ¿Sabe por qué? Porque allí vivió el Señor. Vea Mateo 4:13. Mateo 4:13. Dice la Biblia: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Mire, hermano, oiga lo que le voy a decir. ¿A dónde es el lugar de la morada de Dios? Bueno, Dios está en todas partes, pero Él habita en el cielo. Y las ciudades donde habitó el Señor fueron lugares o ciudades privilegiadas. Si Dios habita en el cielo y Jesús, siendo Dios, viviendo en esas ciudades, las está asemejando, ¿verdad? Le está dando un privilegio como el privilegio que tiene el cielo. Por eso, hermano, mire, ¿dónde nació Jesús? Belén. Belén, a la ciudad donde fue a huir el Señor, ¿cómo se llama? A Egipto. Galilea y Capernaum fueron ciudades que tuvieron el privilegio de que allí viviera Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Allí, en tiempo del ministerio de Jesús, Él vivió, mis hermanos, en Capernaum. Ahora le voy a mostrar los milagros que hizo el Señor en Capernaum. Mateo 8:5. 8:5. Dice la Biblia: entonces Jesús en Capernaum, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían:
De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos en oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sanidad a la distancia. ¿Qué más? ¿Qué más? Allí el Señor sanó, mis hermanos, a un endemoniado. Marcos 1:21. Marcos 1:21. Oiga lo que dice la Biblia. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había allí en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron. Allí el Señor sanó que a un endemoniado. También, mis hermanos, óigame, el Señor allí sanó a un paralítico. Marcos capítulo 2. Este fue el que bajaron por el techo. Ahí está 2 del 1 al 12. No lo voy a leer porque es muy grande. Bajaron al muchacho por el techo porque estaba lleno. Y el Señor lo sana. Y el muchacho, ¿cómo salió de allí de la casa? Cargando su camilla. Ahora, ¿qué más querían para creer? ¿Qué más querían para creer? Por eso el Señor le dijo: hasta el Hades serás abatida. La palabra Hades aquí quiere decir infierno. Vuelvo a decir esto, hermano. Tan cerquita que estuvo Capernaum para ir al cielo, pero no llegaron. Si tuvieron a Jesús allí, vuelvo a decir, hermano, qué terrible sería, mis hermanos, que alguien que aceptó a Cristo, que estuvo en el templo y se descarrió, y aunque estén diciendo los predicadores que la salvación no se pierde, pero se pierde. ¿Cómo es posible que alguien que haya aceptado a Cristo y haya recibido bendición de Dios se descarríe y se arruine y se vaya al infierno? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que vivió cerca del templo, que alguien que supo dónde estaba un templo evangélico, nunca recibió a Jesús como su Salvador? Qué terrible. Y voy a mencionar a alguien siquiera. Qué terrible para los hijos de Elí, que allí vivían. Y mejor el muchachito que le trajeron me refiero a Samuel, que le trajeron a Elí, mejor ese se salvó y los otros perversos. ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. Eso que los predicadores están diciendo, que la salvación no se pierde. Bueno, no me quiero entrar mucho allí porque sería un tema muy diferente. Pero un día le dijo mi hijo a un maestro, le dijo: si usted está enseñando que la salvación no se pierde, y si usted se va a meter a un prostíbulo con una mujer, le dijo, a un hotel, y lo hay así, el momento de la venida del Señor, ¿cree que se va para el cielo?
Callado se quedó. Ya ves, le dijo, porque la misma conciencia le está diciendo que no. La misma conciencia le está diciendo que no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hermanos, óigame. Corazín, Betsaida, Capernaum, viendo milagros, experimentando la gloria de Dios. El Señor dictó sentencia contra ellos. Y óigame lo que le voy a decir. Óigame lo que le voy a decir. Todas esas ciudades, mis hermanos, ahora, bueno, Capernaum solamente hay ruinas. Corazín ni siquiera se sabe a dónde estuvo. Todas esas ciudades quedaron hechas nada. Pero ni los arqueólogos hayan alguna de esas ciudades. Algunas sí están en las ruinas. ¿Qué quiere decir? Que el juicio de Dios les cayó. Por incrédulos, viendo todas las maravillas de Dios, por incrédulos. Pero quiero recordarles también que el Señor había enviado predicadores, 70. Y esto que estamos aquí también estaba dirigido a los predicadores. Y oiga lo que dice el versículo 16. Aquí tenemos la regla que Cristo establece para aquellos que oyen el Evangelio por boca de los ministros o por boca de los predicadores. ¿Sabe qué le dijo el Señor? El que a vosotros oye, ¿qué le dijo? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Cómo lo ve? Dijo mi abuelita. Esto es, mis hermanos, la regla que Cristo establece para aquellos que oyen el Evangelio en boca de los predicadores o en boca de los ministros. ¿Por qué? Porque el mensajero predica lo que el Señor le dice que predique. Naturalmente que esto no se cumple con el predicador que falsea la palabra. Ahí no se cumple. Por eso la lección que tuvimos el lunes fue para predicar que el Señor predicaba la palabra. Los discípulos predicaban la palabra y nosotros tenemos que predicar la palabra. La palabra. Eso. La palabra. La palabra. El que no quiere oír la palabra dicha por los predicadores o por aquel que presentó la Biblia, desecha a Jesús. Lo desecha a Él. Por eso, mis hermanos, el oyente tiene que estar pendiente cuando estamos predicando los pastores, viendo si realmente el predicador está presentando la palabra. Y si el predicador presenta la palabra, no nos queda otra cosa más que atender
Y aquí dije, no nos queda, no dije, les queda. Yo también soy parte de la iglesia. El hecho que predique, no estoy afuera. Yo también tengo que oír la palabra. El miércoles pusimos acá un mensaje que no estaba todo grabado, pero qué bonito el miércoles. Y me gustaría ir poniendo otros mensajes, apartarme un momentito yo y que los miércoles después de la oración oyéramos mensajes que están grabados y que lo han dicho otros predicadores, inspirados. Me gocé oyendo el miércoles, hermano. Les voy a relatar un poquito a que me voy a salir. El predicador dijo que cuando Jesús llevaba la cruz al Calvario, llegó uno por allí, mirón, llamémosle en el vocabulario salvadoreño, de metido. Y cuando vio el centurión que Jesús ya no podía con la cruz y tuvo temor de que se le muriera en el camino antes de llegar a la cruz, vino y le dijo a Arimatea, vení vos, le dijo, pum, le colocó la cruz, llévala, le dijo. Y ese es otro punto importante. ¿De dónde era? De Arimatea. No era judío. Si no me equivoco, Arimatea es de África o de Asia. Y él dijo, a lo mejor era un negrito. Pero ya después la Biblia está diciendo que Arimatea era el padre de Rufo. ¿Qué quiere decir? Que aunque llegó de metidito allí y le pusieron la cruz y la llevó a la fuerza, pero con todo lo que vio se convirtió. Se convirtió. Y después ya estaba el hijo también. ¿Qué? El hijo ya estaba como miembro de la iglesia del Señor. Me gocé, hermano. Maravillosa la palabra. Se gozan por eso, hermano. Dele aplauso a Cristo, hermano. Alabe el nombre glorioso del Señor. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Con esto quiero terminar. Nosotros imitemos a estos hermanos que escudriñaban las escrituras cuando oían un mensaje. Hechos 17:10. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Al oír la palabra, comprobémoslo. Y después, ¿qué vamos a hacer? Obedecerla. No nos queda otro camino más que someternos a la palabra de Dios. Hagamos lo que hacían estos. Si vemos milagros, si experimentamos milagros, si oímos mensajes, atendamos la voz de Dios. No se le olvide, oiga, que si no la obedecemos, lo que hacemos es que estamos desechando ¿a quién? Al Señor. Y después le vamos a estar diciendo, Señor, guárdame.
Señor, bendíceme. Señor, sáname. Y no me acabas de desechar, pues. Y no me acabas de desechar. Con que me has sacado, me has hecho a un lado, me has humillado y todavía me estás clamando. No, hombre, qué bárbaro. Saque a una persona de su casa a ver qué tal le va. Y después invítelo que vaya a su casa. ¿Qué le va a decir? ¿Cara de qué? ¿Me has visto? Mira cómo me trataste aquel día. Mira lo que hiciste conmigo. Y ahora me estás diciendo que vayas a tu casa. Que te aproveche. ¿Y Jesús? ¿Y Jesús? Al desobedecer la palabra de Dios, estamos ¿qué? Desechándolo, hombre. Estamos expulsándolo. Estamos sacándolo. No hacemos otra cosa. Que esta palabra, mis hermanos, no se vaya al aire. Que esta palabra quede grabada primero en mi corazón y después en el de ustedes. Hermanos, amigos que están escuchando a través de las redes sociales. Que esta palabra no se la lleve el viento. Que haga efecto en su vida. Que lleve bendición a su vida. Que Dios me lo bendiga. Padre, Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, recíbela, Padre bendito. Señor, tu palabra ha sido predicada. Haz que primeramente yo obre conforme tu palabra. Que no te deseche, Jesús. Ayúdame a someterme a tu palabra, a ser manso y humilde. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a aquellos hermanos que lo van a oír y lo están viendo a través de las redes sociales. Ayúdalos, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, bendito. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos actuado negativamente. Perdónanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Pónganse de pie.